Muy buenas tardes, compañeros, les saluda nuevamente el licenciado Teddy Grajeda para tocar nuevamente un tema interesante de esta fabulosa rama del derecho, como lo es el derecho mercantil. El día de hoy vamos a hablar acerca de la sociedad de emprendimiento. Es un tema muy actual y se está haciendo muchas preguntas en el examen técnico profesional acerca de la sociedad de emprendimiento, entonces es bueno que toquemos este tema el día de hoy. Lo primero que quiero que veamos es algunos antecedentes de esta sociedad de emprendimiento. En la ley, en los considerandos, esta es una nueva ley que se llama la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento. Y esta ley lo que hace es que en sus considerandos menciona la facultad que tiene el Estado para promover el comercio, el libre mercado. Y entonces, como lo que busca es fortalecer el emprendimiento en Guatemala. Este sería un antecedente de esta sociedad de emprendimiento. Pero el segundo antecedente que yo encuentro de la sociedad de emprendimiento es que esta sociedad de emprendimiento es la primera sociedad unipersonal en Guatemala. Teníamos ya varios años solicitando o pidiendo que se hiciera una sociedad unipersonal en Guatemala. ¿Y por qué razón? Recordémonos que el comerciante individual en su actividad profesional, él arriesga todo su patrimonio porque él responde sobre su empresa, sobre cualquier obligación que surja con todo su patrimonio. Entonces es muy riesgoso ser un comerciante individual. Entonces, ¿qué solución le quedaba al comerciante individual? Pues la solución que le quedaba era asociarse con alguien más. Pero ¿qué pasaba si esta persona no quería asociarse con nadie? Simplemente no le gusta trabajar con nadie y quería trabajar solo. Pues la solución era una empresa individual, pero siempre continuaba arriesgando demasiado capital. Entonces, lo que se hacía era constituir sociedades con un accionista X a quien se le entregaba un porcentaje muy bajo de acciones, no tenía ninguna decisión. Entonces, realmente en esta clase de sociedades no había un affecto societatis, un amor por la asociación. Entonces, el comerciante tenía que recurrir a estas figuras para lograr su cometido. Entonces, el día de hoy, en este tiempo, nace la sociedad de emprendimiento. Es una sociedad unipersonal que puede ser integrada por una sola persona. Entonces, ese comerciante, ese empresario que quiere invertir capital, pero no quiere arriesgarlo todo y que no quiere asociarse con nadie, esta es la salida que se le buscó. En un momento también se había pensado de poder realizar una empresa individual, pero con responsabilidad limitada. Esa era una muy buena solución, pero el Estado de Guatemala decidió hacerlo por medio de una sociedad unipersonal que es la sociedad de emprendimiento. Muy bien, de la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento, pues es el artículo 20-2018 del Congreso de la República de Guatemala. Hay que estudiarlo, hay que tenerlo para nuestro examen técnico profesional. Y lo primero que vamos a hablar de esto es del concepto del emprendimiento. ¿Qué es el emprendimiento? Yo busqué en la RAE y decía que es la acción y efecto de emprender, de acometer una obra o de iniciar una obra. Entonces, el emprendimiento podríamos hablarlo como que es la actitud y la aptitud que tiene una persona, ¿verdad?, para iniciar un negocio nuevo, muy innovador, con nuevas oportunidades. Esto es el emprendimiento. Entonces, el emprendimiento es aquel negocio nuevo, innovador, que alguien quiere iniciar. Ahora, la ley, pues de los artículos de la Ley del Fortalecimiento al Emprendimiento, estudiemos el artículo 1, el objeto. El artículo 5 nos da definiciones de todos los términos que se utilizarán en esta ley, ¿verdad? Entonces, toda esta ley lo que busca es como crear el ambiente para que el emprendedor se pueda sentir a gusto, le motive a emprender algún negocio. Entonces, esta ley crea esto. Por ejemplo, crea de que ahora en la educación primaria y secundaria tendrá que meterse algo de educación del emprendimiento, inclusive en las universidades. También toca el tema de un nuevo día para celebrar el emprendimiento, que será el 16 de abril de cada año. Se celebrará el Día del Emprendimiento. Y por último, en estos artículos menciona también un premio, el premio del año al emprendimiento del año. Entonces, ¿qué será el premio? No lo menciona, solo menciona que lo regulará el reglamento. Ahora, lo que a nosotros nos importa es entrar en materia en la sociedad de emprendimiento. Entonces, entremos en materia acerca de la sociedad de emprendimiento. Primero quisiera que habláramos de cómo fue regulada la sociedad de emprendimiento. En este caso nos desordenaron un poquito el código, porque como siempre se los he mencionado, el Código de Comercio es muy ordenado. Habla siempre de una parte general
y luego de una parte especial cada tema. Por ejemplo, en el caso de los comerciantes, mencionaba siempre el comerciante en general y luego hablaba de comerciante individual y luego una parte general de las sociedades, del artículo 14 al artículo 57, y luego tocaba sociedad por sociedad. Y luego en títulos de crédito lo mismo, habla una parte general y luego título por título. El negocio jurídico mercantil igual, negocio jurídico mercantil, generalidades y luego contrato por contrato. Y aquí nos desordenaba un poquito el código de comercio, ¿verdad? Ahora la sociedad de emprendimiento la vamos a buscar hasta el final de nuestros códigos. Es bueno que tengan ahí su banderita en su código para saber que hasta el final está la sociedad de emprendimiento. Ahora clasifiquemos esta sociedad de emprendimiento. ¿Cómo la vamos a clasificar? Tenemos que conocerla. Primero, ¿es una sociedad irregular o es una sociedad regular? Pues en este caso es una sociedad regular, ¿verdad? Está en el Código de Comercio, se inscribe en el registro mercantil, es una sociedad regular completamente. Muy bien, dentro de la siguiente clasificación, que es muy importante, tenemos que saber si es una sociedad capitalista o personalista. Nosotros ya sabemos que las sociedades personalistas utilizan una razón social y las sociedades capitalistas utilizan una denominación social. Analizando la sociedad de emprendimiento utiliza una denominación social, por lo cual esta sociedad es capitalista. Entonces en Guatemala ya tenemos dos sociedades capitalistas. Primero, la sociedad anónima y ahora la sociedad de emprendimiento. Muy bien, ¿cómo divide su capital? ¿En acciones o es no accionada? La sociedad de emprendimiento, siendo como la hermana menor de una sociedad anónima, divide su capital en acciones. Entonces también es una sociedad accionada. Ahora, en cuanto a su responsabilidad, ¿cómo tiene su responsabilidad la sociedad de emprendimiento? La sociedad de emprendimiento, aunque no es clara en el artículo donde menciona la responsabilidad, se entiende que al ser como la sociedad anónima, va a ser una responsabilidad que los accionistas van a tener hasta el monto de las acciones que suscriben. Hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, esa sería la clasificación. Dentro de las particularidades de la sociedad de emprendimiento, hay que tener en cuenta que nos reformó el bendito llamado artículo 16. Era un artículo muy sagrado para el derecho mercantil porque ahí estaban las formalidades del derecho mercantil. Entonces, ahí menciona que las formalidades del derecho mercantil están, por ejemplo, la constitución de todas las sociedades y luego toda modificación de escritura. Entonces ahí nos las enumeraba. Hasta el final ahora menciona que la sociedad de emprendimiento es la excepción. Esta no lleva escritura pública. Y en las modificaciones tampoco, en algunas, los vamos a ver un poquito más adelante, pero nos modificó este artículo. Muy bien, también en el artículo 10 nos agregó una sexta sociedad ahora, que es la sociedad de emprendimiento, es la primera sociedad unipersonal que existe en Guatemala. Muy bien, hablemos del concepto. ¿Cómo vamos a aprendernos el concepto de la sociedad de emprendimiento? Siempre les he mencionado que usemos una fórmula. Primero, mencionemos que es una sociedad mercantil, porque todas las sociedades que están en el Código de Comercio son sociedades mercantiles. Entonces eso es lo cajonero que vamos a mencionar en nuestro examen técnico privado, técnico profesional privado. Entonces, primero, es una sociedad de tipo mercantil licenciado. Segundo, utiliza ya sea una razón o una denominación social dependiendo de la sociedad. Tercero, la responsabilidad de los socios. Digámosle al licenciado cuál es la responsabilidad de los socios. Y cuarto, cómo divide su capital. Con estas cuatro cosas tenemos el concepto de las 5 sociedades y ahora de las 6. Veamos cómo sería la sociedad de emprendimiento. Licenciado, la sociedad de emprendimiento es una sociedad de tipo mercantil que utiliza una denominación social en cual sus accionistas responden al monto de las acciones que suscribieron y divide su capital en acciones. Ahora, el problema de este concepto es de que es igual al concepto de la sociedad anónima. Entonces tenemos que saber diferenciarlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a diferenciar? Yo les aconsejo que después del paso número 2, ahí vamos a diferenciarla, porque la sociedad de emprendimiento se diferencia con la sociedad anónima, entre muchas cosas, en que puede ser compuesta por una o más personas. O sea, como es una sociedad unipersonal, puede ser conformada por una persona o por más. Pero la otra diferencia está acá, justamente a la par de esas líneas. Dice físicas. La sociedad de emprendimiento entre sus accionistas únicamente acepta personas físicas. Una sociedad no puede ser accionista de la sociedad de emprendimiento. Entonces, tenemos que tener mucho esto en claro. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser el concepto que vamos a manejar de la sociedad de emprendimiento? Vamos a decir, licenciado, la sociedad de emprendimiento es una sociedad de tipo mercantil que utiliza una denominación social, ahí vamos a meterlo lo de la diferencia, que está compuesta por una o más personas físicas
las cuales responden únicamente al monto de las acciones que suscribieron y que su capital está dividido en acciones. Y ese va a ser el concepto de la sociedad de emprendimiento. Muy bien, ahora quisiera que analizáramos 14 puntos o 15 puntos de la sociedad de emprendimiento que yo he sacado en este estudio de la Ley de Fortalecimiento para el Emprendimiento. Primero, necesitamos las aportaciones en la sociedad de emprendimiento. El artículo 27 del Código de Comercio, que es para todas las sociedades, nos menciona que las aportaciones de una sociedad pueden ser dinerarias o no dinerarias. Podemos en una sociedad ingresar dinero, pero también podemos aportar una silla, un escritorio, una computadora, ¿de acuerdo? La sociedad de emprendimiento, ese artículo 27 da ahora la excepción que dice: en la sociedad de emprendimiento solo se acepta dinero, en la sociedad de emprendimiento no podemos ingresar cualquiera de estos bienes. Entonces esa ya es una limitación que se le hace a la sociedad de emprendimiento. Segundo, la reserva legal. Ya hemos estudiado anteriormente que todas las sociedades deben guardar de sus ingresos netos el 5% anual, el cual se formará una reserva legal. Eso está en el artículo 36 me parece, pero ahora la sociedad de emprendimiento es la única excepción que no es obligatorio para esta sociedad guardar esa reserva legal. Entonces esta sí puede ser una fortaleza de la sociedad de emprendimiento, que las personas pueden decir: hagamos una sociedad de emprendimiento. Tercero, en las cuestiones de la disolución, se recuerdan que dijimos o hemos estudiado que hay varias causas de la disolución. Y dentro de las causas de la disolución hay una causa que dice que cuando en una persona se configuren todas las aportaciones o todas las acciones, esto es causa de disolución. Pero aquí viene la excepción: la sociedad de emprendimiento para ella no es causa de disolución. ¿Por qué razón? Porque esta es una sociedad, o puede ser una sociedad unipersonal. Quiere decir que si una persona se queda con todas las acciones o con todo, entonces ella sí puede seguir subsistiendo. ¿De acuerdo? Esta es la única excepción. Muy bien. 4. La sociedad de emprendimiento no puede tener ingresos por más de 5 millones anuales, dice la Ley de Emprendimiento. Ahora, yo estuve buscando si estos ingresos son ingresos netos o ingresos brutos, pero no lo menciona. Hay que estudiar un poquito y revisar qué ingreso será. Imagino yo que podría ser ingresos netos, pero no estamos al 100% seguros, hay que investigarlo. ¿Qué pasa? Si se pasan de estos 5 millones anuales, la sociedad debe de transformarse en otro tipo societario del Código de Comercio. ¿Y qué pasa si no lo hacemos? Tenemos 6 meses para hacer esa transformación de sociedad. Si no se transforma la sociedad en esos 6 meses, el código menciona que los accionistas se vuelven tipo colectivos. ¿Por qué? Porque van a responder solidario, subsidiario e ilimitado con las obligaciones que nazcan a partir de ese momento. Entonces hay que tener cuidado con ese monto. Número 5, la denominación social de la sociedad de emprendimiento. Y al ser una denominación social sabemos que es un nombre caprichoso, y el artículo que regula la denominación social de la sociedad de emprendimiento menciona que va a ser libremente a escogencia de los accionistas, igual que la sociedad anónima. Ahora, la diferencia que yo encuentro es que en la sociedad anónima menciona que se puede agregar nombre y apellido de uno de los socios siempre que lleve el objeto principal de la sociedad. En la sociedad de emprendimiento no menciona esto. Entonces es una diferencia. Número 5. El artículo 1042 del Código de Comercio ahora nos menciona los requisitos para una sociedad de emprendimiento. Ahora, hay varios ahí, pero yo voy a mencionar 3 que son los importantes o los que más resaltan, a mi opinión, de esta sociedad de emprendimiento. Primero, dice que la sociedad de emprendimiento, los accionistas deben de contar con una certificación o con una constancia de que pueden utilizar la denominación social que han elegido. Entonces, ¿qué es esto? Vamos a ir al registro mercantil, el accionista va a solicitar una certificación para buscar, como es muy parecido a la búsqueda retrospectiva, solo que esta certificación va a salir a nombre del accionista, donde se le autoriza el uso de la denominación. Este es el primer requisito. Número 2 de los requisitos, los estatutos. Los estatutos en una sociedad de emprendimiento no son negociables. Cuando yo formo cualquier otra de las otras sociedades como notario junto a mis clientes y vamos dándole forma a esas reglas que los van a gobernar en el tiempo que tengan la sociedad, los podemos transformar, podemos crear algunas cuestiones, podemos manejar asambleas, etcétera, etcétera. En el caso de la sociedad de emprendimiento no se puede regular esto. Nosotros nos adherimos a
a los estatutos que tiene el registro mercantil, ya están creados en el registro mercantil y esos son los estatutos que van a regir a la sociedad de emprendimiento. Entonces ahí está un poquito limitada también. Y la tercera cuestión, que creo que es la más importante para nuestros clientes, es que todos los accionistas deben de contar con el servicio de firma electrónica avanzada. Entonces, cada uno debe contratar ese servicio de los accionistas. Este es un costo extra que tiene esta sociedad de emprendimiento. Entonces hay que hablarlo. Yo recuerdo que cuando inició más o menos esto estaba como a $100 al año el servicio de firma electrónica. Tenemos que revisar en cuánto está en este momento y pues hacerles saber a nuestros clientes que ese va a ser un gasto extra que no lo tienen en la sociedad anónima, por ejemplo. Muy bien. Ahora, el procedimiento para la inscripción de la sociedad de emprendimiento. Leí algunos artículos en prensa y en noticias que decían que la sociedad de emprendimiento va a ser más fácil la constitución y más rápida. Más rápida no, ¿verdad? Más rápida no, ¿por qué? El proceso para la inscripción de sociedad de emprendimiento es el mismo que las otras 5 sociedades. ¿Qué quiere decir? Nos ingresamos a la página de Mi Negocio, nosotros llenamos nuestro formulario de sociedad de emprendimiento, lo llenamos todos los datos, lo enviamos al registro mercantil, el departamento jurídico aprueba o no aprueba. Si todo va bien, aprueba, pasa a SAT, luego SAT, si todo va bien, regresa al registro mercantil y ya inscriben la sociedad de emprendimiento, pero así inscribimos las otras 5 sociedades. Entonces, en cuanto a tiempo en inscripción, es el mismo tiempo de todas las sociedades. Entonces, no quiere decir que se van a ahorrar tiempo aquí. Muy bien, el artículo 1045 nos habla del capital o de los capitales de la sociedad de emprendimiento. La sociedad de emprendimiento, al ser la hermana menor de la sociedad anónima, también utiliza los 3 capitales de la sociedad anónima, que es el capital autorizado, el capital pagado y el capital suscrito. La única diferencia que nos menciona ese artículo 1045 es que el capital suscrito tenemos 2 años para el pago de esto, y la sociedad anónima, recordemos que teníamos 1 año para terminar de pagar el capital suscrito. Entonces esa es una diferencia también de la sociedad de emprendimiento contra la sociedad anónima. 8. La asamblea, el órgano soberano de la sociedad de emprendimiento. En la sociedad anónima hemos hablado que el órgano soberano, dice el artículo, que es la asamblea general de accionistas. En la sociedad de emprendimiento solo menciona en el artículo 1046 que el órgano soberano es la asamblea de accionistas. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en los títulos de acciones. ¿Por qué? Porque el artículo 1048, numeral 2 de la Ley de Fortalecimiento para el Emprendimiento, que reformó el Código de Comercio, ahora nos indica que las acciones de la sociedad de emprendimiento no pueden tener derechos diferentes entre sus accionistas. La sociedad anónima sí nos lo permitía, nos permitía tener acciones preferentes. La sociedad de emprendimiento no se puede. Entonces, al no tener acciones preferentes, la sociedad de emprendimiento no puede tener asambleas especiales. Por eso es que no menciona si hay asamblea general o asamblea especial, como en la sociedad anónima, porque no tiene acciones preferentes. Entonces, aquí solo van a haber asambleas de accionistas. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Ahora, leyendo el contrato el contrato que uno llena para estas sociedades de emprendimiento, no menciona nada de asambleas extraordinarias u ordinarias, pero nos vamos a la sociedad anónima y seguramente serán las mismas cuestiones que ella. Muy bien, punto número 9, la administración de la sociedad. El artículo 44 del Código de Comercio nos habla de la administración para todas las sociedades mercantiles y nos dice que puede ser un administrador o varios administradores. De ahí tenemos el fundamento en que el órgano de administración de las sociedades puede ser unipersonal o colegiado, y habla también de los gerentes. En el caso de la sociedad de emprendimiento, solamente puede haber un administrador, no puede haber un consejo de administradores según la ley, ¿verdad? Entonces solo puede haber un administrador único. Ahora, la otra cuestión es que ese artículo 44 nos indica que un tercero puede administrar la sociedad. ¿Y por qué se da esto? Pues lógicamente hay personas o comerciantes que tienen mucha plata, quieren invertir, pero no conocen nada de cómo administrar una sociedad. Entonces contratan a una tercera persona experta en este tema para que administre su sociedad. Entonces esta persona administra la sociedad. En la sociedad de emprendimiento no se puede. Nos limita porque dice que el administrador tiene que ser uno de los accionistas. Entonces es otra limitación que tiene esta sociedad de emprendimiento. Número 10.
nos menciona otra obligación que nace en esta sociedad de emprendimiento, es que anualmente se debe publicar la situación financiera de la sociedad en el registro mercantil. Ahora, ¿por qué razón? Porque para no pasarse de esos 5 millones que habíamos hablado anualmente, ¿verdad? La sanción de no publicar esto anualmente es que el registro puede pedir la disolución de la sociedad, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado con eso. Muy bien, número 11, el artículo 1053 del Código de Comercio es el pasaporte en que nos va a llevar de la sociedad de emprendimiento a la sociedad anónima. Cualquier tema que no mencione la sociedad de emprendimiento y que no contradiga sus propios principios, nos vamos a ir a la sociedad anónima basados en el artículo 1053. 12. Esta es otra limitación que tiene esta sociedad de emprendimiento. Los accionistas no pueden vender sus acciones y tampoco pueden poner en bolsa las acciones. Entonces hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque entonces la sociedad nace con unos accionistas y debe de morir con estos accionistas. No podemos cambiarlo. Entonces limita la circulación de las acciones. Hay que tener cuidado con esto. Esa es una limitación. 13. Hay un incentivo en esta nueva ley del fortalecimiento para el emprendimiento que es un incentivo fiscal. Vean lo que dice el artículo 35 de esto. Dice, todo aporte que realice una persona individual o jurídica en una sociedad de emprendimiento debidamente registrada en el registro mercantil se considera capital no reembolsable y es deducible del impuesto sobre la renta. Entonces, esta sí puede ser una razón por cual nos pueda inducir a hacer una sociedad de emprendimiento por esta ventaja fiscal que menciono. Número 14. Aquí vamos a hablar acerca ya del reglamento. Recuerdo que esta nueva reforma del Código de Comercio fue del 2018 y estábamos pendientes de cuándo entraba en vigencia, pero el reglamento lo estuvieron haciendo en el 2019 y salió en este año, en el 2019, ya lista para funcionar en este año del 2020. Entonces, en el reglamento hay dos cuestiones que yo creo que son muy importantes verlas. La primera es el artículo 32, donde habla del objeto de la sociedad de emprendimiento y nos dice que el objeto debe ser un objeto exclusivo y limitado, o sea, nos menciona que solo puede haber un objeto, no puede ser tan amplio, y esta sí es una limitación bastante fuerte para esta sociedad de emprendimiento. Recordémonos que en Mercantil 1 revisamos que las sociedades les podemos agregar los objetos que nosotros querramos. Podemos ponerle que se vende comida, que se sacan, se ponen inyecciones, se saca ripio, se tortea a mediodía. Le podemos poner los objetos que nosotros querramos y esa es una gran ventaja que tienen nuestros clientes. Le podemos agregar todos los objetos necesarios. La sociedad de emprendimiento no, en su objeto es bien limitado. Y aunado a esto es que el objeto de la sociedad de emprendimiento debe ser innovador, dice este reglamento. ¿Y qué es innovador? Pues en el mismo reglamento nos da algunos parámetros de lo que puede ser innovador. En el mes de abril me parece que ya iban 50 sociedades de emprendimiento inscritas en el registro mercantil. Una que revisamos fue una sociedad que se dedica al lavado de vehículos, pero que ya no utiliza agua, sino que lo hace con otros productos. Entonces, esto es el objeto innovador. Ahora, ¿cuál es el problema de tener un objeto tan limitado? ¿Qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si la sociedad se quiere dedicar a otra cuestión? Lastimosamente no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque su objeto está limitado y la otra limitación que le pusieron a este objeto es que no se puede modificar. Entonces, digamos, si no le funciona el car wash, podemos modificar el objeto licenciado para otra cosa, no se puede, está totalmente limitado. Entonces, esta sí es una camisa que le pusieron a la sociedad de emprendimiento. Y número 15, para terminar, la modificación de los estatutos de la sociedad de emprendimiento. El artículo 39 del reglamento nos indica que para modificar la sociedad de emprendimiento, vean lo que dice. En el caso de las modificaciones del contrato de la sociedad de emprendimiento, la resolución se tomará en asamblea de accionistas. Y bien, las modificaciones consistentes en prórroga, cambio de denominación, reducción, aumento de capital y forma de administración de la sociedad de emprendimiento se regirán por disposiciones contenidas en el Código de Comercio, salvo, dice, la formalización de la misma que se hará por medio del contrato electrónico. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a hacer una prórroga, un cambio de denominación o reducción de aumento de capital de una sociedad de emprendimiento,
Pues lo que tenemos que hacer es un contrato como el que hicimos al principio, un contrato electrónico que está en el registro mercantil, muy fácil. Ahora, el segundo párrafo es lo duro en esta situación. Miren lo que dice: la fusión, la transformación, la disolución y la liquidación de sociedades sí se regirá en su totalidad por lo regulado al respecto en el Código de Comercio. ¿Qué significa esto? Que en el caso de la fusión y la disolución, la liquidación, estas sí vamos a llevarlas como cualquier otra sociedad, y lo hemos hablado en otros videos, que la disolución de una sociedad es muy complicada y es un poquito cara. Entonces, imaginémonos, si no puede cambiar de accionistas, si no puede modificar su objeto, ¿verdad? Imagínense hacer una disolución. Entonces, ahí está lo complicado, va a ser un poquito caro, y la transformación también vamos a tener que hacer. Si se va a transformar a una sociedad anónima, también va a ser un poquito caro. Entonces, esta es una limitación un poco fuerte de la sociedad de emprendimiento. Muy bien, para terminar, las conclusiones de este video y de la sociedad de emprendimiento. Estas conclusiones, les quiero ser honesto, que son conclusiones de mi persona, ¿verdad? No son conclusiones que haya leído o alguna cuestión, son muy personales. Entonces, si a alguna persona no le parece, pues está en todo su derecho de no compartir mi opinión. Pero mi primera opinión es en el tiempo de la sociedad de emprendimiento. Se habló que era más ágil de su constitución. Yo no lo veo así. Algunos me dicen, bueno, lo que pasa es que ya no va a ir con el notario, ya no va a hacer la escritura de constitución. Y yo estoy un poquito en contra de eso, porque yo he visto que los clientes lo buscan a uno para que los asesore en cuanto a la constitución de sociedades de emprendimiento. Si ustedes ingresan a la página de Mi Negocio del registro mercantil, se van a dar cuenta que una persona que no conoce nada de esto no sabrá cómo llenar ese formulario. Entonces, siempre van a buscar la asesoría de un profesional, y entonces aquí es el mismo tiempo que vamos a gastar o a invertir para la constitución. Entonces, y ya dentro del registro el tiempo es el mismo. En la segunda conclusión, los gastos. También se habló de que lo que se ahorran son los gastos de tipo notarial, pero en cuanto a la firma electrónica avanzada que deben de contar los accionistas, la deben de contratar. Entonces, esos gastos que se van a ahorrar con el notario posiblemente los van a gastar en este servicio de la firma electrónica avanzada. Hay que decírselo al cliente. Y tercero, si se dan cuenta, la limitación del objeto, ustedes, es muy fuerte. Para mí esto es la principal limitación que tiene esta sociedad de emprendimiento. No podemos modificar el objeto, y el objeto debe ser muy reducido. Entonces, esta puede ser una razón por la cual, en mi opinión, yo a mis clientes no les voy a aconsejar hacer una sociedad de emprendimiento todavía. Tal vez lo modifiquen más adelante, no sé, pero en este momento yo no aconsejo hacer sociedad de emprendimiento. Prefiero seguir haciendo sociedades anónimas. Y mi conclusión final, en este caso, debido a los 3 puntos que les mencioné, es que la sociedad anónima sigue siendo la sociedad principal en Guatemala. Sigue siendo la sociedad prima en Guatemala. Vamos a seguir asesorando a nuestros clientes, diciéndoles que hagan sociedades anónimas. Es lo más fácil, lo más ágil, lo más bonito en derecho mercantil en Guatemala. Esta es mi opinión, como se los había mencionado, y se las comparto. Muy bien, compañeros, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que sigamos estudiando para nuestro examen técnico profesional en el área privada, y también para los exámenes de derecho mercantil. Espero que estemos todos bien, que Dios los bendiga, y nos seguimos viendo. Feliz tarde.